de semana. Días fríos, ideales para descansar. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. El Señor bendiga, muy buenos días acá de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, por FM 104.3, cielos abiertos. Nos encontramos en una hermosa mañana donde el día de hoy ha salido un sol. Durante la noche ha estado lloviendo, pero el Señor nos ha regalado un nuevo día. En esta mañana vamos a estar junto a mi padre, Juan Miguel, a quien se va a estar presentando. Muy buenos días, amada audiencia, que Dios les bendiga, los radios escucha, que Dios esté bendiciendo a todos aquellos que están escuchando esta emisora. Que Dios esté bendiciendo. Tengo para hoy un devocional en Filipenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Le voy a estar dando lectura en el nombre del Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, hay algunas consolaciones en Cristo y algunos consuelos en amor, y si alguno comunión del Espíritu, si alguno afecta extrañable, si alguno su misericordia. Completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda y por vanagloria, antes bien la humildad, estimado cada uno a los demás como superior es el mismo. Que la gloria y la honra sea para Dios. Acá el Señor nos habla en esta mañana, en este devocional, de la humildad que representaba a Jesucristo cuando Él estaba en este mundo. Que Dios lo esté bendiciendo a los que están escuchando. Nos enseña el caminar día a día de cada cristiano, a donde andamos, lo que nos ha dejado la palabra que nos enseña el caminar de Jesucristo, así de esa manera también cada cristiano debe caminar. Una enseñanza de humildad, de paz, de comunión, ser servidores para la iglesia. Muchas veces que Dios bendiga a la amada audiencia, que Dios esté bendiciendo a los que están escuchando. Muchas veces, bueno, yo por la primera vez que estoy en este lugar, muchas veces uno se siente medio todavía, no con la capacidad que cuando ya se acostumbra a estar en la emisora, ¿no? Pero que Dios esté bendiciendo a los que están escuchando. Y bueno, esta es una enseñanza que el Señor nos ha dejado. Y aquellos que están al otro lado, que están escuchando esta emisora, lean Filipenses capítulo 2 y lean los versículos, la enseñanza que nos dejó el Señor, cómo tenemos que caminar con la humildad. Él, siendo hijo de Dios, fue humilde, obedeció al Padre. Todo lo que hizo fue la obediencia al Padre. Fue sirviendo lo que el Padre le había mandado. Que Dios los bendiga y muchas gracias por este momento de poder estar en este lugar. Amén. Dios los bendiga, te bendición sus vidas, amén. Hermoso devocional. Vamos a estar esperando a nuestro hermano Julio Rivas, que viene en camino, y vamos a pasar la alabanza.
se equivoca. Cuando su espíritu habla, no es hombre para mentir. Cuando dice que te levantarás, cuántas aflicciones que el justo padece, mas su promesa es fiel, que de todas le librará Jehová. Hoy no puedo dejar de llorar, has tenido presencia en mi ser, Jesucristo de mi corazón, no caeré. Tu muerte en la cruz me salvó, soy libre y te puedo alabar. Mi alma defiesta, oh Dios, cuánto te amo. Un clamor ha llegado al trono de Dios. Nos afirmamos que es tiempo de tu bendición. El Señor nos esté bendiciendo en esta hermosa mañana. Saludamos a Sandra Coñaqueo, allí de la ciudad de Action. Dice buen día, hermano Daniel. Un saludo para su papá, hermano Videla. Un vasito de vida para mí. Saludo para todos los hermanos. Está escuchando en la iglesia de Cipolletti y un saludo para el pastor Daniel, sí. Su hermana Sandra, así de Action. Dios bendiga su vida, amén. Dios bendiga a Sole Castro. Dios bendiga a Francisco Ruiz, amén. Dios bendiga tu vida, Francisco. Dios bendiga a cada uno de los que están conectados. También bendiga a nuestro hermano Andrés Chandía, que está allí en los controles, ¿sí? Esperando que llegue nuestro hermano Julio Rivas. Esta mañana el pasito de vida para nuestra hermana Sandra Coñaqueo. Sale en el libro Santiago 1:2. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Que el Señor esté bendiciendo a mi hermana, que el Señor esté fortaleciéndola y entendiendo que día tras día siempre el Señor es el que nos fortalece. Amén. Y también nos encontramos junto a mi padre. Vamos a hablar unos segundos hasta que llegue Julio Rivas. A ver, ¿cómo anda? ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué nos va a contar? ¿Qué nos va a decir sobre su experiencia aquí en la iglesia? ¿Cuántos años está en la iglesia? 25 años que estoy caminando en la iglesia, gracias al Señor, que me trajo este camino del Evangelio, ¿no? Yo llegué acá cuando tenía 48 años, bueno, ya no había pensado nunca llegar al Evangelio porque era católico, pero el Señor hace como Él quiere. Cuando uno está, ya el Señor lo tiene marcado, bueno, a su tiempo lo trae. Y qué bueno es llegar al Evangelio, porque ahí aprendemos muchas cosas buenas, que cuando estamos en el mundo, estamos en tinieblas, estamos muertos, pero el Señor nos da nueva vida. Que Dios esté bendiciendo a los que están escuchando y que los que se han quedado, que sigan adelante buscando al Señor, que el Señor los sigue esperando. Y muchas veces ven el Evangelio de otra manera, pero el Evangelio es una cosa hermosa, donde aprendemos, a donde nos enseñan y a donde caminamos. Muchas veces agarran un Evangelio liviano, pero hay que buscar el Evangelio de acuerdo a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, obedecer a la palabra de Dios. El que obedece a la palabra de Dios, Dios le guía, lo resguarda, lo protege y le sigue adelante y es bendecido. Que Dios esté bendiciendo a la amada iglesia y a los oyentes que están escuchando en este momento esta emisora. Amén. Hermoso así. Es la primera vez que está acá en la radio mi padre, por eso van a escucharlo de esta manera. Pero todos sabemos que cada vez que nosotros hablamos siempre del Señor, en diferentes lugares nos va a costar. Aquellos que están acostumbrados al púlpito, muchas veces cuando van a la calle les cuesta mucho la calle.
aquellos que predican en la calle les cuesta muchas veces subir al púlpito. Y así aquellos que están en el púlpito como en la calle les cuesta la radio. Por eso muchas veces es bueno incluirse en todas las áreas para aprender en cada área, ¿sí? Pero Dios bendiga a nuestro hermano Francisco Ruiz, que Dios te bendiga, y al hermano Videla, ¿sí? Que es un privilegio poder estar juntos, ¿sí? Que Él bendiga su vida, que bendiga también a la juventud allá de Santa Elena. Ellos tienen un programa los días lunes, ¿sí? Si no me equivoco, es Vida Eterna. Que Dios bendiga a la juventud de Santa Elena, Dios bendiga a mi hermano Milton Purrán, a su esposa. Que Dios bendiga a la Madre Iglesia, que Dios bendiga a cada joven que en estos tiempos transmite la palabra del Señor, ¿sí? A partir de esta noche hay un evento de la juventud allí en el anexo Progreso, ubicado en Neuquén, calle 12 de septiembre, ¿sí? Allí en aquel lugar, atrás del barrio militar, se encuentra el anexo del Progreso. Que Dios bendiga a la juventud de aquel lugar, ¿sí? Mañana tenemos también reunión aquí en la iglesia de La Chacra, Juan Domingo Perón 2613, a partir de las 18 horas. Y el miércoles a partir de las 23 horas, aquellos que estén viajando hacia la ciudad de Madrid al evento nacional de jóvenes y Festival de la Alabanza, el colectivo estará saliendo acá desde el Río Santiago a partir de las 23 horas. Que el Señor bendiga en esta mañana a cada uno que se ha conectado, ¿sí? Que el Señor bendiga sus vidas. Y en esta mañana, como estamos con mi padre, vamos a hacer una pregunta. Si tuvieras que predicar, llevar un mensaje en este momento hacia la persona que necesita un mensaje después, con palabras, sin Biblia, con la palabra, ¿qué dirías? Que tendría que llevarle un mensaje a una persona. Amén. Bueno, que tiene que buscar a Dios, que es la salvación y le da la vida eterna. Entregarse al Señor. Muchas veces que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios lo bendiga. Estamos esperando a nuestro hermano Julio Rivas, ¿sí? La palabra del Señor nos enseña siempre que Él sale a nuestro encuentro, que Él nos busca, que Él nos ha llamado a diferentes lugares. Está en el tema de nosotros poder recibirlo, poder aceptarlo, ¿sí? Que Dios bendiga tu vida esta mañana, aquel que ha perdido la fe, aquel que está bajoneado, como se dice, que recupere fuerza en este día, ¿sí? No es porque estamos nosotros, sino porque está la presencia del Señor siempre en tu hogar. Que el Señor siempre esté bendiciéndote en cada momento, en cada lugar. Que Dios bendiga a nuestros pastores, Daniel Espinosa, Graciela Navarrete, que Dios bendiga a nuestro hermano Andrés Chandía y a Jorgito Duarte, ¿sí? Que solamente Jorgito Duarte está durmiendo, pero bueno, que Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga a cada uno de los que están conectados, ¿sí? Dios bendiga a los líderes de jóvenes de todos los anexos. Dios bendiga a cada uno que hoy trabaja en la obra del Señor, ¿sí? Seamos a través de los ministerios, pero también sea aquellos que trabajan así sin ser vistos, ¿sí? Ahí llega nuestro hermano Julio Rivas, amén. Vamos a pasar una alabanza. Que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien,
Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Acá estamos junto a nuestro hermano Julio Rivas. ¿Sí? Dios te bendiga a nuestro hermano. Se va a estar presentando, ¿me? Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo han amanecido? Bueno, hoy me tocó venir a la radio, qué lindo lugar donde uno puede comunicar, puede entrar a cada hogar, ¿no? Cada hogar es algo misterioso, porque nosotros podemos pasar por la calle y ver por afuera las casas, pero en cada hogar se vive una vida. Así que Dios le esté bendiciendo, bueno, Dios le esté bendiciendo en este día para que podamos estar hablando de la palabra de Dios. Amén. El Señor te bendiga a nuestro hermano Julio. Vamos a preguntar a nuestro hermano hace cuánto tiempo está acá congregándose acá en la iglesia acá en Cipolletti, ¿no? ¿O hace cuántos años está en el Evangelio? ¿Hace cuántos años que él está en el Evangelio? No importa el lugar, sino donde él estaba, ¿no? Y estamos hace 25 años más o menos aproximados. No soy bueno para la fecha, pero sí, por ahí llegamos. En realidad siempre estuvimos en un contorno de hermanos en Cristo que nos relacionábamos, veíamos cuando nosotros jugábamos al fútbol, teníamos compañeros que iban a la iglesia, así que siempre me relacionó con hermanos en Cristo. Y bueno, ahora yo los veo a ellos y bueno, ellos me ven a mí y dicen, bueno, estamos en la iglesia, pero gracias al Señor estoy en los caminos de Él, donde en sí puedo disfrutar, puedo ver así como Daniel, conocer a mi hermano Juan que está también acá al lado y hablar de las cosas, hablar el mismo idioma, ¿no? Y hablar de las cosas de bendición que tenía Dios para cada uno. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano, Dios bendiga su vida, ¿sí? Dios bendiga la vida de nuestro hermano. Él va a traer la palabra del Señor esta mañana, ¿sí? Él va a traer la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a pasar una alabanza, luego de la alabanza vamos a venir con la palabra del Señor. Amén. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que solo te hundes en lodo, se borran las sonrisas, se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes no creen que todo va a estar bien? Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió. Pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que solo te hundes en el lodo, se borra la sonrisa, se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara
Señor, estés bendiciendo. Saludamos a nuestro hermano Abel Navarrete, ¿sí? Ale Molina, que Dios lo esté bendiciendo grandemente allí en sus hogares, ¿sí? Que Dios bendiga sus vidas, ¿sí? Que Dios bendiga a Bernardino Millaín, amén, un seguidor que siempre está en cada programa que se hace en diferentes medios de Facebook, ¿sí? Dios bendiga la vida de nuestro hermano Bernardino Millaín, ¿sí? Y aquellos también, Step Anik, amén, Dios bendiga su vida, amén. Saludos mis hermanos, hoy estamos celebrando 50 años de la iglesia de Jacobasi, amén. Hermoso saludo a la iglesia, soy el hermano Jorge. Que Dios bendiga a la hermana iglesia de Jacobasi, amén, la iglesia evangélica Unión Pentecostal así de Jacobasi, que Dios bendiga a los pastores de aquel lugar, que Dios bendiga a la amada iglesia, ¿sí? Que estén festejando sus hermosos años. Es lindo cuando la iglesia está cumpliendo años. Muchas iglesias este año han cumplido sus 50 años, ¿sí? Y lo están festejando. Espero que el Señor bendiga a cada uno de ellos, ¿sí? Y que esa iglesia se goce en la presencia del Señor y puedan disfrutar todos juntos, los hermanos en armonía. Dios bendiga a Jacobasi, Dios bendiga a aquellos lugares a los que esta mañana estamos llegando a través del Facebook, ¿sí? Lugares donde solamente el Señor sabe que va a llegar la palabra del Señor. Sale desde este lugar, pero el Señor es el que mueve su mano y la va transmitiendo por diferentes lugares. Nosotros la vemos aquí nomás, pero sabemos que ha llegado a lugares extremos donde solamente Dios sabe y Dios conoce, ¿sí? Gracias al Señor estos medios se han usado para su gloria, para su honra, poder a través de lo que es Facebook y todas las redes sociales poder llevar la palabra de Dios. O sea, para una manera de poder pronunciar su palabra y poder decirle al mundo que hay un Dios de poder, un Dios que salva, que sana, un Dios que restaura, un Dios que día tras día trata con nuestras vidas y nos recibe tal cual somos para cambiar seguramente como Él quiere hacerlo, pero en el proceso solamente Él está con nosotros. Amén. Esta mañana vamos a pasar la palabra del Señor, vamos a dejar en este momento a nuestro hermano Julio Rivas, ¿sí? Que Él esté hablando, para que Él se esté dirigiendo, y lo dejamos a nuestro hermano. Amén. Amén. Dios le esté bendiciendo, le damos gracias porque hoy en sí Dios los tiene preparados para cada uno de nosotros. Nosotros cuando nos levantamos, siempre me gusta venir a orar a la mañana temprano acá a la iglesia, a este lugar donde en sí me han enseñado, he aprendido a orar en este pueblo. Yo vengo de una iglesia bautista donde en sí se lee mucho la palabra, se busca mucha de lo que es la instrucción de la lectura, donde nosotros podemos hablar muchas formas de la palabra. Pero en sí Dios me mandó a un pueblo pentecostal donde era totalmente diferente. Yo me acuerdo cuando llegué a estos caminos, me sentía tan raro cuando llegué al ejército evangélico, ¿no? En sí Dios me mandó a ese lugar, estuve trabajando bastante tiempo con Él y tengo lindos recuerdos, muchos testimonios, donde vi el obrar del Espíritu, donde viví la sanidad de los milagros, donde Dios trató con mi vida, ¿no? Donde Dios me hizo ver mi interior, mi forma de conducirme, cómo estaba yo en mi interior, ¿no? Cómo podía entregarme en las cosas espirituales, ver los milagros que hacía el Señor. Así todo, conocí muchos hermanos que ellos estuvieron apoyándome, enseñándome cómo es este camino. Pero yo tengo un negocio, tengo una empresa donde me ha costado mucho. El Evangelio en sí no es fácil, es de muchos altos y bajos, pero con Cristo todo lo podemos. Siempre que hablamos de las cosas de Dios, siempre vienen las quejas por ahí, las cosas que nos ocurren, pero a veces Dios nos prepara, nos pone en ese crisol que habla tanto la palabra que los comentamos, decimos que Dios nos prueba en el crisol, ¿no? Como oro refinado. Y así que podemos contar el testimonio, podemos hablar de esta grandeza que es nuestro Dios. ¿Cómo uno puede llegar a los caminos de Dios? ¿Cómo llega uno? En realidad yo no llegué con necesidad a los caminos de Dios. Yo estaba todo, parecía que estaba todo bien, que era todo normal. Yo siempre de niño leí la palabra sin ser cristiano.
Y bueno, una vez me puse a hablar, qué importante hablar el Evangelio en este tiempo. Me puse a hablar con una persona del Evangelio y me dijo, lo único que te falta a vos es recibir a Cristo. Fíjese que había estado rodeado de mucha gente cristiana, pero nunca me dijeron eso. Cuando me presentaron este plan de salvación, mi vida cambió. Cristo me cambió mi vida. Yo caminaba en una dirección y Dios me dijo, no tenés que caminar más. Me costó mucho porque tenía un ritmo, pero yo puedo hablar del testimonio. Primeramente, lo que era yo como padre, con mis hijos, con mi familia, era totalmente iracundo, ¿no? Una persona agresiva, una persona violenta, donde en sí que pensaba que con los golpes uno solucionaba las cosas, ¿no? Pero Cristo me hizo ver las cosas diferentes, me hizo pedirle perdón a mis hijos, hablar con ellos. Yo nunca hablé con mis hijos. Yo era el que mandaba en la casa y todos se callaban, ¿no? Pero empecé a hablar, empecé a conocer su corazón y pensar que yo tenía todas las cosas ordenadas en la vida para mi forma de ser. Pero cuando empecé a leer la palabra en el Espíritu, Dios me empezó a mostrar que en realidad estaba tan equivocado. Por eso cuando Dios habla que Él es el camino, la verdad y la vida, nosotros tenemos que aferrarnos a lo que el Señor tiene para cada uno. Amén. Tengo que dar la palabra. Vamos a dar la lectura a la palabra del Señor, amén, que Dios bendiga a tu hermano por lo que ha hablado. Y ahora vamos a la palabra del Señor, sí, que Dios bendiga a nuestro hermano Julio, sí, a los que están conectados esta mañana, que escuchen la palabra de Dios. Dice que la fe viene por oír la palabra. Amén. Amén. Dios bendiga la palabra. Bueno, está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. El testimonio del Espíritu es el título de esta palabra, ¿no? Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿eh? Amén. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres cosas son las que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Amén.
seguíamos a través de la palabra, así, primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. El testimonio del Espíritu. Vamos a dejar a nuestro hermano Julio que esté así exhortando la palabra. ¿Amén? Amén. Qué linda esta palabra, ¿no? Qué lindo es conocer a Dios en el Espíritu. Cuando nosotros andábamos en el mundo en sí, creíamos en un Dios, en el Dios que mirábamos, que por ahí. Yo fui mucho tiempo católico, casi 30 años, 33 años, fui católico. Y nos arrodillamos ante una estatua, ante una virgen, a un santo, ante mismo Jesús hecho así de yeso, ¿no? Y confiábamos en eso, que nosotros creíamos que hacía la obra, ¿no? Y depositábamos la fe en algo que podíamos tocar y podíamos ver, pero en realidad no tenía vida. Después eso uno lo va conociendo porque ve tantas cosas cuando uno está caminando, la persignación, cuando la gente pasa por enfrente de la Iglesia Católica, todas estas cosas yo las viví porque en sí yo creía que era bueno. Pero cuando Dios llegó a mi vida, cuando el Señor llegó a mi vida, me hizo entender que la Trinidad de Dios era la que nos identificaba como hijos de Dios. Porque hay muchos hombres que predican a Jesucristo, pero no hablan del Espíritu. Hay muchos que hablan de Jehová, pero no hablan del Espíritu. Hay muchos que dicen que el Espíritu es una fuerza, nada más. Pero el Señor no dijo así cuando Él se retiró de esta tierra, sino Él dijo que Él iba a dejar al Consolador para que nosotros fuéramos protegidos por Él. ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene la inspiración? Muchas veces he leído la palabra de tiempo atrás y el Espíritu en sí me hace recordar la palabra, me la trae a memoria. Cuando yo recibí a Cristo, por eso le contaba el testimonio de mi vida, cuando yo caminé, leí la palabra, entendí que creer en Dios era la forma que yo pensaba, pero en realidad no era así como yo pensaba, sino como Dios quería hacer en mi vida, ¿no? Por este varón de Dios, cuando me empezó a hablar de un nuevo nacimiento, de que si yo lo recibía, el Señor iba a hablar por intermedio de su Espíritu. Y así fue. Sabe que esa noche que estábamos hablando, con él me dijo eso y bueno, yo fui y le comenté a mi señora y le dije que había un hombre que me decía que iba a hacer una oración y que iba a recibir me iba a hacer a recibir a Cristo, ¿no? Y mi señora me dice, ¿y quién es? Porque nosotros siempre hablábamos de la Biblia, de las cosas, pero nunca teníamos la claridad, no teníamos la luz. Mi hijo estaba chico, me acuerdo, ya estábamos en la vidrería. Y bueno, él pasó e hizo una oración por cada uno de nosotros. Mi señora es la que más recibió testimonio. ¿Sabe que fue algo tremendo lo que sucedió esa noche? Por eso le digo, el Señor cambió nuestra forma de pensar, de caminar, de mirar. Mi señora se quedó muda, no podía hablar cuando ella recibió a Cristo. Y empezó a hablar una voz adentro de ella. Empezó a decirle cosas. Y ella no entendía nada, decía, ¿qué me está pasando? Por ahí me miraba, me decía, ¿qué es lo que me está pasando? Por eso es que cuando uno recibe a Cristo empieza el Espíritu a hablar, empieza a consolarlo, empieza a dirigir nuestra vida. Por ahí nosotros somos perseguidos por nuestra forma de conducirnos,
Me dice, usted toma vino, usted no dice malas palabras, usted no se enojan. Así muchas veces nos identifican. Ustedes usan corbata, usan sac. Pero lo importante es lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, dentro de nosotros. El mundo nos ve así, nos identifica así. Pero qué bueno es cuando nosotros nos sabemos identificar ante el Padre. Cuando recibí a Cristo, empezó a pedir perdón. Una voz me dijo, ve y pide perdón. ¿Sabe a cuánta? Nunca me imaginé a cuánta gente le había hecho daño. A cuánta gente. Gente que, familiares, conocidos que me ayudaron. Y por ahí, en mi forma de ser era muy agresivo. Yo creía que se solucionaba con gritos así, con insultos, las cosas y se terminaban. Pero uno iba acumulando así odio, amargura. Cuando el Señor me llevó a perdonar, siempre me queda el testimonio de una vecina que vivía, una joven que vivía. Siempre la criticaba, hablaba mal de ella. No solamente de ella, pero es el testimonio que me queda, ¿no? Cuando hablaba de su vida, sin conocer qué era lo que ella estaba viviendo. Y un día estaba tomando té en la mañana y el Espíritu Santo me dice, ve y pídele perdón a Susana. Susana se llama esta joven. Y justo así vio cuando el Espíritu ordena las cosas, me la encuentro afuera, salgo y me la encuentro. Y le dije, Susana, quiero hablar con vos, le digo. Y bueno, ella se sorprendió, nos sorprendimos los dos, porque en realidad era una crítica, ¿no? Y bueno, estaba mi señora. Y le digo, te tengo que pedir perdón. Porque yo hablé mal de vos y yo no te conozco. Pero hay algo en mí que me está diciendo que te tengo que pedir perdón. Y esta chica se puso a llorar. Y no paraba de llorar, y yo también, ¿no? Porque en realidad no sabemos cuánto el daño que podemos hacer acusando a una persona o marginándola, ¿no? Ese testimonio me quedó grabado. Y esa chica llegó a los caminos de Dios. Y siempre me puso como punto de referencia. Pero qué bueno es lo que hace el Señor cuando Él habla y dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que nos rodean. Y empecé a pedirle perdón a mi familia, a gente que por ahí había hablado mal de ellos. Me costó mucho. Pero ¿sabe lo que hizo el Espíritu Santo? Empezó a sacarme cadenas, a cortar cadenas de mi vida. Empecé a caminar con más libertad, a hablar de un Cristo vivo. Por eso en esta mañana el Señor nos habla del testimonio del Espíritu. Cada uno de nosotros que hemos llegado a Cristo, tenemos un testimonio del Señor, cómo Dios nos ha transformado. De una vida vieja pasamos a una vida nueva. El Señor le explicó a Nicodemo en una parte de la palabra, le contó que había que nacer de nuevo. Y Nicodemo se va a una parte normal, a una parte viva, y le dice, ¿cómo? Dice, yo siendo grande voy a tener que volver al vientre de mi madre. Y el Señor dice, no, si no nacés del Espíritu, si no nacés de nuevo, si no recibís a Cristo. Por eso podemos caminar en estos caminos del Evangelio toda una vida y no dejamos que el Espíritu obre en cada uno de nosotros. Somos un metal que suena. Primeramente el Señor nos perdona, nos acaricia, nos hace ver las cosas diferentes. Un anhelo que yo tenía, no siendo cristiano,
es de poder orar por las personas que estaban enfermas. Yo digo orar porque en realidad es lo que hacemos ahora, ¿no? Siempre me gustó estar en el momento y darle una palabra de consuelo a aquel que estaba dolido. Y decía, ¿cómo quisiera tener el poder de poder orar y sanar a los enfermos, sin ser cristiano? El Espíritu Santo ya iba hablando conmigo. Me hablaba solo y no me gustaba ver a la gente sufrir. Fíjese lo que recién me ocurrió antes de venir, que Daniel me estaba esperando acá en la radio, ¿no? Un vecino tuvo un accidente, se cayó del techo. Y bueno, yo justamente como estaba con la Biblia, y llegó la ambulancia y sabe que me puse a llorar, ¿no? Y no me gusta ver a la gente sufrir, ¿no? Y me ponía en el lugar de este varón, ¿no? Que recién habíamos estado hablando. Recién habíamos estado, porque en realidad le fui a hacer un trabajo de sacarle un vidrio, ¿no? Y se subió al techo y se le rebaló la escalera. Y después, al darme vuelta, lo encuentro en el piso. Ay, no sabía qué hacer. Y el Espíritu Santo ora. Me decía, ora por él. Y uno siempre está mirando alrededor, ¿no? Está mirando a ver quién lo está mirando. Y yo digo, estaba en la ambulancia, estaban los enfermeros atendiendo. Y un momento quedó libre él, entonces me fui a orar por él. Le puse las manos. Yo sé que el Señor empezó a hacer una obra en ese varón. Amén. Un varón que rechaza el Evangelio. Siempre me ha dicho, él mira siempre el conducir de los cristianos. Pero ¿cómo hizo el Señor, no? Y yo oraba por él, ¿no? Le ponía las manos sobre su brazo, ¿no? Que estaba totalmente quebrado, ¿no? Estaba de una forma tremenda, ¿no? Y le ponía las manos y decía, Señor, sánalo. Y él no va a poder decir en algún momento que nadie ignoró. Ese es el testimonio del Espíritu, hermano, de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, de orar, de poder predicar el Evangelio, de poder estar con la gente de dolor en el luto. Y me llenaba de satisfacción, ¿no? Pero no, mis lágrimas no dejaban de caer, ¿no? Y en realidad sentí el dolor. ¿Cuánto más nuestro Señor? Por cada uno de nosotros siente el dolor y llora y dice, ¿cuándo me van a conocer? Por eso esta palabra que dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Vio lo que yo le contaba? Yo vivía en un mundo de mentira, me conducía de una forma bastante mal, y el Señor me indicó el camino. Y Él me dijo que era la verdad, y empecé a creerla. Empecé a ver los milagros, empecé a ver la multiplicación, la fe, cómo empezó a crecer. Trabajó mucho en la fe. Y una de las cosas que hizo el Señor, primeramente cuando uno está en el primer amor, ¿no? Nosotros estábamos en esta hiperinflación en el año 2099, algo así era, y nos fundimos. No teníamos vidrio, no teníamos que vender, nosotros tenemos una vidrería. Y sabe que yo caí de rodillas y le dijo, Señor, ¿cómo voy a mantener este negocio si no tengo vidrio?
Y sabe que el Señor empezó a multiplicar. Y me empezó a ver que en las dificultades, en el problema, el Señor empezó a darme la solución. Por eso yo puedo contar un Dios de verdad. Él es la verdad. Y acá dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué bueno es porque hablar de esto, porque hay mucha gente que cree en un Dios sin el Espíritu. Pero así como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Voy a dejar a mi Espíritu Santo. Y ese vino con poder, con autoridad. Por eso nosotros podemos orar, podemos proclamar en el nombre de Jesús, que es el Verbo, y esa palabra se hace realidad porque Él es verdad. Él nos sacó de las tinieblas y nos dio vida, vida en abundancia. Por eso hoy podemos hablar de un Dios vivo, de Trinidad. Y hoy el Señor quiere hacer un milagro. No sé cómo hoy está, cómo está levantado, si está con problemas, con dificultad. Este Dios trino, así como dice esta palabra, que da testimonio en el Espíritu. No importa la distancia donde estás, la situación que estás viviendo, si estás con trabajo, tienes un problema de alcoholismo, de droga, y dice, yo no puedo salir. Yo doy testimonio que sí puedes salir, porque aquel que le cree al Espíritu, el Espíritu Santo toca. Y hoy el Señor te pide permiso, porque Él siempre es educado, para poder entrar a tu hogar, para que le abras el corazón y le creas a Él, y para que también seas un testimonio del Espíritu Santo. Y dice, ¿será verdad esto lo que está hablando? ¿Será verdad lo que Él está contando? Créele. Él te da un desafío en esta mañana. Amén. Por eso podemos hablar de muchas cosas. Podemos buscar un doctor, alguien que da una solución terrenal, una medicina. Pero dice que esta palabra es medicina para nuestro cuerpo. Amén. Que aquel que crea en Él, el Señor no lo echa afuera. Yo sé que puede estar pasando por una enfermedad, dice, que es incurable. O que te haya pasado algo, dice, esto no tiene solución. Tu matrimonio está mal, te has quedado sin trabajo, o por ahí no tienes que comer porque en realidad es lo que se está viviendo, o que la plata no alcanza, que hay problemas de administración, y todo consiste en la fe que nosotros depositamos. Así como Dios ha hecho con cada uno de nosotros, yo creo que todos nosotros que hemos llegado a Cristo tenemos un testimonio del Espíritu, cómo Dios ha tratado con nuestra vida. En esta mañana el Señor quiere tratar. Capaz que venís viajando
y has puesto esta radio de casualidad, dice, no es casualidad. Las cosas de Dios no son casualidad. Capaz que vienes en un camión y has puesto a buscarte una radio y encontraste justamente esta radio. Dios te está haciendo escuchar en el Espíritu. Y cada problema y dificultad, nosotros decimos problema, ¿no? Pero para Dios no hay nada imposible. Si nosotros creemos en Él. Hoy Dios te quiere visitar. Hoy Dios te está golpeando la puerta. Recibe a Cristo en el corazón. Recíbelo. Porque Él va a dar testimonio dentro de tuyo. Y hizo solamente una oración tan simple. Señor Jesús, yo me arrepiento de todo mal que he hecho. Te pido perdón. Te pido, Señor, que entres en mi corazón y que sane todas mis heridas y que empiece a vivir usted en mí. Y el Señor va a abrir. Y el Señor sabe que va a hacer para regalo. Le va a dar vida eterna. Va a anotar su nombre en el libro de la vida. Y el día de mañana, cuando nos toque partir de esta tierra, el Señor nos va a llamar. Y lo que han recibido a Cristo, le han creído al Espíritu, el Señor los va a llamar por su nombre. Y su nombre va a estar anotado en el libro de la vida. Por eso es tan importante aceptarlo, recibirlo. Bueno, esta es la palabra que Dios tenía, una palabra de vida, una palabra que nos da testimonio que hay un Dios que está en medio de la dificultad. No sabemos hasta dónde llega esta radio, pero Dios puede hacerla llegar hasta lo inesperado. Es imposible que haya llegado esa voz. Amén. Bueno, el Señor hace todas estas cosas increíbles. Así que, hermano, le doy gracias al Señor por este momento, por esta palabra que Dios me ha hablado. Y le pido, Señor, por aquellos que en realidad que están pasando, créanle al Señor. Él está vivo. Él no está muerto, Él no está en una cruz. Él viene a buscar una iglesia viva que le haya creído. Amén. Amén. Hermoso mensaje del Señor. Vamos a pasar con nuestro hermano Videla. Vamos a ir avanzando porque ya estamos avanzando en la hora. Vamos a hacer la despedida. Sí, va a ser una oración así por los enfermos, por aquellos que necesitan en esta mañana. Y nos vamos a estar despidiendo de este vivo, ¿sí? Una oración. Buen Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana estamos acá en esta emisora. Y bendecimos a todos los hermanos que han estado escuchando la hermosa palabra que ha sido dada en esta mañana. Que Dios te bendiga a su pueblo. Dios Padre amado, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, amén, Señor, por tenernos en este lugar, amén, que tú nos has traído en esta mañana, Padre. Así amén, también te hacemos presentes, Señor, aquellos que están escuchando, que sean bendecidos, que han recibido la palabra, han recibido el devocional, que Dios lo esté bendiciendo. Amén. Haya sanidad también en su mente, en su corazón. Aquellos que están sufriendo, que están internados en hospitales, en sanatorios, en clínicas, también su mano de poder de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, amén, que los conoce donde están, esté sanando, esté libertando. Amén. Ahora pido la bendición sobre todos los hogares, Señor, amén, todos los matrimonios, toda la juventud, los niños, Señor, amén, que Dios amén cuida de todos, Señor. Tengamos fe, los padres tengan fe que hay un Dios grande, un Dios de poder que cuida de cada hogar, de cada uno de los que están escuchando esta emisora y así aquellos que nos escuchan, que Dios los bendiga y los guarde. Gracias por esta oportunidad que nos han dado de poder estar en este lugar. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Damos unas palabritas a nuestro hermano Julio. Vamos a estar despidiendo. Dios esté bendiciendo, le damos gracias al Señor por este momento, bueno, por la invitación. Con mi hermano Chaldía, que está acá en los controles. Yo bendigo a este varón que el sueño de él de que esta radio crezca más, y yo creo que Dios va a ser así. Y vamos a tener un canal de televisión algún día,
porque si el mundo lo tiene, ¿por qué no lo vamos a poder tener nosotros? Vamos a poder hacer realidad estas cosas que vivimos, el sueño de Dios, no es el sueño de nosotros, es que podamos llegar a todos los hogares. Le doy gracias al Señor porque ver a Daniela haciendo este programa y bueno, darle ánimo y que tenga fe nada más, que el Señor va a hacer. Amén. Que el Señor bendiga, hermana audiencia. Nos vamos a ir retirando, sí. Darle gracias al Señor. Hoy hemos estado muy temprano porque a partir de las 9:30 vamos a estar ahí en esa confluencia, sí. Provincia de Neuquén, casi Moquehue y Monte Hermoso. Vamos a estar hormigoneando. Se está levantando un nuevo templo. Y para la gloria de Dios, hay hermanos que ya se han comprometido y que la obra de Dios sigue adelante. La obra de Dios no para, la obra de Dios sigue caminando. Y los invitamos, ¿sí? Cada uno en aquellos lugares donde están, a congregarse, a buscar de la presencia de Dios, a buscar su voz, a escuchar palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Dios bendiga a mi hermano Chandía, que hoy se ha levantado temprano por primera vez, después de tanto tiempo. Dios bendiga al hermano, mi papá, Videla, a nuestro hermano Julio, ¿sí? Que Dios bendiga grandemente. Y a nuestro hermano Jorge Duarte, cuando se levante, que pueda ver este vivo, ¿no? Que Dios bendiga a nuestro hermano Jorge, a nuestros pastores Daniel y Graciela, y que el Señor los esté bendiciendo grandemente.